Crees que el control te da poder, pero los estoicos sabían que el verdadero poder viene de soltar. Marco Aurelio lo dijo hace siglos, pero pocos entendieron lo que realmente quería decir. Y Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, lo resumió en una frase que aún resuena: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Déjame contarte algo. Se cuenta que un discípulo se acercó a Salomón desesperado, diciendo: «Señor, todo se me escapa de las manos. ¿Qué estoy haciendo mal?». Salomón no le respondió con un sermón. Solo tomó un puñado de arena, lo apretó fuerte y dejó que cayera lentamente entre sus dedos. «Cuanto más intentas controlar la arena», dijo, «más rápido se te escapa». El discípulo entendió. No se trata de controlar la vida, sino de controlarse a uno mismo. Esa misma verdad viajó siglos hasta convertirse en el corazón del estoicismo. No puedes controlar los eventos, solo tu respuesta ante ellos. Y hoy estás aquí, quizá cansado de intentar tenerlo todo bajo control, cansado de la ansiedad, del ruido, del caos, cansado de cargar con batallas internas que nadie ve. Déjame decirte algo con absoluta honestidad. Si de verdad quieres cambiar tu vida, deja de hacer esto hoy mismo. Deja de pelear contra lo que no depende de ti. No necesitas estudiar miles de libros, ni memorizar complejas enseñanzas. Solo necesitas escuchar, abrir la mente y permitir que la sabiduría entre como entraba a los sabios de la antigüedad. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar radicalmente tu forma de pensar, de reaccionar y de encontrar paz. Y si escuchas con el corazón, mañana despertarás distinto. Si esta búsqueda resuena dentro de ti, suscríbete ahora y acompáñame en este camino donde la sabiduría eterna se convierte en fuerza para los tiempos modernos. Respira, porque estás a punto de ver el mundo con nuevos ojos. La riqueza no comienza en el bolsillo, sino en la mente. La verdadera riqueza no empieza en la cuenta bancaria, sino en el pensamiento. No se mide en billetes ni en posesiones, sino en claridad, disciplina y propósito. La mente pobre, aunque tenga abundancia material, siempre sentirá escasez. La mente rica, aunque viva con poco, siempre encontrará formas de crecer. El sabio estoico comprendía que la abundancia sin control es ruina. El sabio judío sabía que la administración sin propósito es vacío. Ambos coincidían en que el dinero es una herramienta sagrada. Puede construir o destruir, liberar o esclavizar. Depende de quién lo sostenga. La riqueza es una extensión del carácter. Y si el carácter está desordenado, el dinero se convierte en un espejo de ese caos. Por eso hay quienes ganan mucho, pero nunca tienen suficiente. Y hay quienes con poco viven en serenidad. Porque la abundancia real no es lo que posees, es lo que puedes disfrutar sin miedo a perder. El estoico decía: el hombre pobre no es aquel que tiene poco, sino aquel que desea mucho. El sabio judío enseñaba: el rico es aquel que se alegra con lo que tiene. Ambos sabían que la riqueza es un estado mental antes que una cifra. Dominar la mente es dominar la economía del alma. Tus pensamientos son inversiones. Cada uno genera fruto o pérdida. Si piensas en escasez, te comportas con miedo, y el miedo empobrece. Pero si piensas en propósito, actúas con confianza. Y la confianza atrae abundancia. La mente indisciplinada busca placer inmediato. La mente sabia busca crecimiento constante. El primero gasta sin conciencia, el segundo invierte con intención. Y esa diferencia marca destinos. No hay libertad financiera sin libertad interior. Porque de nada sirve tener dinero si tus emociones te gobiernan. Quien compra por ansiedad está preso del impulso. Quien acumula por miedo está preso del pasado. Solo quien comprende el propósito del dinero puede usarlo sin ser usado por él. La tradición judía enseña que el dinero es una bendición solo cuando se comparte. Y el estoicismo enseña que la virtud es la única riqueza que nunca se pierde.
Ambas filosofías nos recuerdan que la prosperidad no se mide por lo que guardas, sino por lo que transformas. Pregúntate cada día, ¿estoy usando el dinero para servir a mi propósito? ¿O estoy sirviendo al dinero como si fuera mi Dios? El sabio nunca adora sus posesiones. Las usa con gratitud, pero sin apego, porque sabe que lo que hoy está, mañana puede no estar. Y sin embargo, su valor interior permanece intacto. La mente rica no se conforma con acumular. Busca crecer, crear, ayudar, construir algo que trascienda. No teme la pérdida porque su verdadera fuente está dentro. Sabe que el dinero es como el agua. Si lo retienes con miedo, se estanca. Si lo haces fluir con propósito, se purifica. Dominar tus finanzas es una práctica espiritual. Cada decisión económica es una oportunidad para entrenar la virtud. Ahorrar con sabiduría es practicar templanza. Gastar con intención es ejercer prudencia. Dar con alegría es cultivar generosidad. Y trabajar con propósito es manifestar fe. El dinero solo amplifica lo que ya eres. Si eres esclavo de tus emociones, el dinero te dominará. Si eres dueño de ti mismo, el dinero se pondrá a tu servicio. Por eso, antes de buscar más ingresos, busca más conciencia. Antes de multiplicar tus ganancias, multiplica tu gratitud. Y antes de acumular riqueza exterior, cultiva abundancia interior. El sabio no se define por lo que tiene, sino por lo que puede perder sin quebrarse. Su riqueza es su calma, su tesoro, su carácter, su inversión, su sabiduría. Recuerda esto. No hay cantidad de dinero que compre la serenidad de una mente en paz. Y no hay pobreza capaz de quitarte la libertad de pensar, crear y elegir tu actitud. La riqueza no se conquista en los mercados, se conquista en el alma. Y cuando dominas tu mente, la vida entera se convierte en una inversión que siempre da frutos. El dinero sigue al orden, la abundancia sigue a la gratitud. Y la paz sigue a la mente que no necesita más para sentirse completa. No huyas del desierto, ahí se revela tu fuerza. El desierto no es un castigo, es un aula silenciosa donde la vida te enseña lo que el ruido del mundo no deja escuchar. Tarde o temprano todos pasamos por él, momentos donde nada parece avanzar, donde los caminos se confunden y las respuestas no llegan. Pero el sabio estoico sabía que el desierto no destruye, revela. Y el sabio judío entendía que no hay tierra prometida sin antes cruzar la aridez del alma. Cuando todo te es quitado, cuando el ruido desaparece y las distracciones se apagan, lo que queda eres tú. Y en esa soledad, en esa falta de estímulo, nace la verdadera fuerza. El desierto es el lugar donde se purifica la mente y se fortalece el espíritu. Donde las máscaras se caen, las excusas se disuelven y solo queda la verdad. Ahí, sin aplausos, sin promesas, sin testigos, aprendes lo que realmente te sostiene. El sabio judío veía en el desierto una prueba divina. El espacio donde el hombre debía aprender a depender menos del pan y más de la fe. El estoico lo veía como un entrenamiento interior, una oportunidad para templar el carácter. Ambos sabían que lo que no mata tu cuerpo puede despertar tu alma. Cuando la vida te deja sin apoyos, cuando lo externo falla, lo interno se vuelve tu refugio. Tu respiración se convierte en oración, tu pensamiento en tu guía y tu fe en tu alimento. No huyas del desierto, porque si lo evitas, nunca sabrás de qué estás hecho. Si lo enfrentas, descubrirás que la arena que parecía hostil se convierte en tu maestra. Cada día sin respuestas te enseña paciencia. Cada silencio te enseña humildad. Cada vacío te enseña a encontrar sentido en lo invisible. El desierto no tiene atajos. Quien intenta cruzarlo corriendo se agota. Solo quien camina con calma, paso a paso, con el alma despierta, llega al otro lado. Así funciona también la vida. El alma impaciente busca resultados rápidos y termina exhausta. La mente sabia entiende que toda prueba tiene su ritmo y que resistir sin perder la fe es la victoria más grande. Marco Aurelio escribió: «Lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino». El sabio judío habría respondido: «Y en ese camino Dios camina contigo, incluso cuando no lo ves». Ambos sabían que la adversidad no es enemiga, sino aliada.
El fuego no destruye al oro, lo purifica. El desierto no mata al sabio, lo despierta. Cuando todo parece estéril y sin sentido, recuerda esto. El silencio no es ausencia, es preparación. La soledad no es castigo, es encuentro. Y la espera no es pérdida, es maduración. El sabio no pide que se acorte el desierto. Pide tener la fortaleza para cruzarlo con fe y serenidad. Porque al final, el desierto no era un obstáculo externo, era una metáfora del alma. El lugar donde se aprende que la verdadera libertad no está en escapar del dolor, sino en caminar dentro de él sin perder la paz. Y cuando sales de ese desierto, algo cambia para siempre. Ya no necesitas tanto ruido, ya no te deslumbran las promesas del mundo. Has conocido el poder del silencio, la grandeza de lo invisible, y la voz que siempre estuvo ahí, esperándote dentro. No huyas del desierto. Agradécelo, porque ahí, donde creías perderlo todo, es donde realmente te encuentras. El desierto no te roba la vida, te devuelve a ella. Y cuando vuelvas al mundo, no serás el mismo. Serás más sabio, más libre y más tú. No necesitas tener razón, necesitas tener sabiduría. Hay una gran diferencia entre tener razón y tener sabiduría. El ego busca ganar, la sabiduría busca comprender. El primero quiere imponerse, el segundo quiere crecer. Y ese es uno de los mayores aprendizajes que puede tener una mente en calma. Entender que no todo lo que puedes decir necesitas decirlo. Y no toda batalla vale la paz, que cuesta perderla. El sabio estoico no discutía por orgullo. Sabía que convencer a alguien no siempre cambia su corazón, y que a veces el silencio tiene más poder que 1000 palabras. El sabio judío enseñaba que la lengua puede ser más filosa que una espada, y que quien sabe callar cuando podría herir, demuestra verdadera fortaleza espiritual. Vivimos en un tiempo donde todos quieren tener la última palabra. Opinamos sin escuchar, juzgamos sin comprender, respondemos sin pensar. Pero el sabio no busca tener la razón. Busca entender la naturaleza del momento. Sabe que ganar una discusión puede satisfacer al ego, pero solo la comprensión fortalece el alma. No necesitas demostrar que sabes. Necesitas recordar que aprender nunca termina. Incluso el más sabio puede equivocarse. Y cuando lo acepta, crece. La sabiduría no se mide por la cantidad de ideas que defiendes, sino por la calidad de las que practicas. El sabio no presume conocimiento, lo encarna. Su vida es su argumento, su calma, su respuesta, su paz interior, la prueba de que ha entendido. El estoicismo nos enseña que la mente debe ser como el mar. Recibe todas las corrientes, pero ninguna la domina. La sabiduría judía nos recuerda que escuchar es un acto sagrado, porque en cada voz puede hablar la divinidad. Ambas filosofías nos llevan a lo mismo. Callar más, observar más, reaccionar menos. Cuando alguien te contradiga, no te precipites a defenderte. Pregúntate primero, ¿busco claridad o validación? Porque quien busca claridad gana, pero quien busca validación se pierde en sí mismo. El sabio sabe que el orgullo es una prisión invisible. Te hace sentir fuerte, pero te encierra. Te hace creer que estás ganando, cuando en realidad estás perdiendo paz. Por eso, el sabio prefiere la armonía antes que el reconocimiento, la verdad antes que la vanidad y la serenidad antes que el aplauso. La sabiduría también consiste en elegir el momento de hablar. Hay verdades que deben ser dichas y otras que solo deben ser comprendidas en silencio. No por miedo, sino por respeto al proceso del otro. No todos están listos para escuchar lo que descubriste, y eso también está bien. El sabio no impone la luz, la irradia. No grita su conocimiento, lo demuestra en su forma de vivir. Cada acto, cada palabra, cada mirada, lleva la huella de alguien que ha aprendido a observar antes de juzgar. El rabino Hillel decía, el que busca grandeza la pierde, pero el que no la busca, la alcanza. Epicteto enseñaba algo similar. No puedes enseñar nada a quien cree que ya lo sabe todo. Ambos, separados por culturas distintas, hablaban el mismo idioma, el del alma que escucha. No necesitas tener razón, necesitas tener serenidad para aceptar que no todo se puede explicar, y humildad para reconocer que la verdad tiene más de un rostro. A veces, la sabiduría consiste en no responder.
en dejar que el tiempo, que es el mejor maestro, muestre quién actuó desde la virtud y quién desde el ego. Porque las palabras pueden mentir, pero la conducta nunca lo hace. Aprende a callar con conciencia, no con miedo, a escuchar con intención, no con juicio, y a hablar con propósito, no con impulso. La sabiduría no busca vencer, busca iluminar. Y quien ilumina no necesita defenderse. Su luz habla por él. Recuerda esto, no siempre tendrás la última palabra, pero puedes tener la última paz. Y eso, el ego no lo entenderá, pero el alma lo agradecerá. El que busca tener razón, alimenta su ego. El que busca sabiduría, nutre su espíritu. Y solo quien nutre su espíritu, aprende a vivir en verdadera paz. Gasta con propósito, no con emoción. Los deseos vacíos son el impuesto del ego. Cada compra sin propósito es una fuga de energía, y cada impulso no dominado, una muestra de que aún no gobernamos nuestra mente. El sabio estoico sabía que el dinero debía obedecer al juicio, no a la emoción. El sabio judío enseñaba que la abundancia, mal administrada, termina siendo una maldición. Ambos comprendían que gastar no es malo, pero hacerlo sin conciencia es perder más que dinero, es perder dirección. Cada moneda que gastas lleva tu intención grabada en ella. Cuando lo haces desde la necesidad interior, esa moneda multiplica su valor. Cuando lo haces desde el vacío o el deseo de mostrar, se disuelve en humo. Porque lo que compras con impulso te satisface por minutos, pero lo que adquieres con propósito te sostiene por años. El sabio no compra para llenar huecos, compra para expresar virtud. No busca reconocimiento, busca utilidad. No adquiere lo que brilla, sino lo que sirve. Y por eso su vida se llena de significado, no de cosas. El estoico veía en el consumo desmedido una señal de desorden interior. Epicteto decía, no desees lo que no necesitas y serás libre. El sabio judío enseñaba algo similar. Quien domina su apetito, domina su destino. Ambos entendían que la verdadera pobreza no era falta de bienes, sino incapacidad de contener el deseo. El dinero no tiene moral, tú se la das. Por eso, cada gasto es una declaración de tus valores. Cuando compras desde la emoción, le das poder al impulso. Cuando compras desde la razón, le das propósito al dinero. Antes de gastar, detente. Respira. Pregúntate 3 cosas. ¿Esto me acerca a mi propósito o me aleja? ¿Lo deseo o lo necesito? ¿Me servirá mañana o solo calmará mi ansiedad de hoy? Responder con sinceridad a esas preguntas es un acto de libertad, porque el consumidor sabio no se deja dominar por las estrategias del mundo, sino por la claridad de su mente. En la tradición judía se enseña que el dinero tiene 3 propósitos: vivir, crecer y compartir. Vivir para cubrir lo justo, crecer para expandir tus posibilidades y compartir para elevar el alma. Si lo gastas fuera de esas 3 razones, tarde o temprano sentirás vacío. El sabio estoico agregaría, no gastes para demostrar tu valor, porque nada de lo externo puede aumentarlo. El verdadero lujo es la serenidad, que sientes cuando sabes que tus decisiones son coherentes con tus principios. Vivimos en un tiempo donde todo busca seducirnos. Anuncios, tendencias, comparaciones. Nos enseñan a medir la felicidad con etiquetas y a confundir el brillo con el valor. Pero el sabio no se deja arrastrar por la corriente del consumo, porque entiende que lo que brilla no siempre ilumina. El dominio financiero comienza donde termina el impulso. Cada vez que resistes una compra innecesaria, no pierdes placer, ganas poder. Estás entrenando el músculo más importante de todos, la templanza. La templanza te da libertad, te permite disfrutar sin depender, usar sin abusar y tener sin ser poseído. Recuerda, gastar con propósito no significa vivir con miedo, sino vivir con intención. No significa privarte, sino elegir con conciencia. El sabio disfruta de lo que tiene sin necesidad de más, y al hacerlo, descubre que la verdadera abundancia no está en la cantidad de cosas, sino en la calidad de sus decisiones. El dinero, cuando se gasta con virtud, se convierte en herramienta de creación. Cada pago justo, cada acto de generosidad, cada inversión hecha con fe, es una semilla de prosperidad. Pero cuando el dinero se gasta por emoción, se convierte en ruido,
Llena la casa, pero vacía el alma. Ilumina el momento, pero oscurece el propósito. El sabio gasta con los ojos del alma. Mira más allá del objeto y ve el significado que su compra representa. Por eso, su dinero nunca lo traiciona. Siempre fluye en armonía con su mente y su espíritu. Gastar con propósito es una forma de orar. Es decirle al universo, uso lo que me has dado con gratitud y conciencia. Y esa actitud, repetida día tras día, crea abundancia duradera, no solo en el bolsillo, sino en el alma. No gastes para llenar un vacío, sino para expandir tu propósito. Porque quien domina su manera de gastar, domina también su destino. El dominio de uno mismo es un acto de fe. Cierra los ojos por un instante. Siente el peso de tu respiración, la quietud que hay debajo de todo pensamiento. Ahí comienza el verdadero dominio, en el silencio interior que no necesita demostrar nada. El mundo moderno nos enseña a controlar todo lo que está fuera. Los resultados, las personas, las circunstancias. Pero los sabios antiguos, tanto los estoicos como los maestros de la tradición judía, sabían que el control más alto no es sobre el mundo, sino sobre uno mismo. En los proverbios se lee, quien domina su espíritu es más fuerte que quien conquista una ciudad. Y Epicteto dijo algo muy similar. Ningún hombre es libre, a menos que sea dueño de sí mismo. La coincidencia no es casualidad. Ambas filosofías comprenden que la mente humana puede ser su propio reino o su prisión. La diferencia está en si la gobiernas o te dejas gobernar por ella. Cuando pierdes el dominio interno, el mundo te arrastra. Reaccionas por impulso, hablas sin pensar, te dejas dominar por la ira o el miedo. Y cada vez que eso ocurre, entregas tu poder. Porque el poder no está en controlar lo externo, sino en permanecer íntegro cuando todo lo demás se desmorona. El dominio de uno mismo no es frialdad ni represión, es claridad. Es la capacidad de ver una emoción sin convertirla en tirano, de sentir la ira sin transformarla en venganza, de observar el miedo sin permitir que defina tus decisiones. Marco Aurelio lo entendía. La mente se adapta y convierte en su beneficio todo lo que sucede. Esa frase es una forma de fe, fe en que dentro de ti hay una chispa divina, una razón superior capaz de transformar el caos en crecimiento. En la tradición judía, esa chispa se llama Yetzer Hatov, el impulso del bien que habita en cada ser humano. Su opuesto, Yetzer Hara, es el impulso del deseo y del ego. Y el propósito de la vida, según los sabios, no es eliminar el impulso negativo, sino aprender a dominarlo. Convertir la energía del deseo en disciplina, transformar la ira en compasión, elevar lo instintivo hacia lo espiritual. Ese es el mismo camino que propone el estoicismo. No huir del impulso, sino observarlo, entenderlo y volver a elegir conscientemente. Porque quien se domina se transforma, y quien se transforma se libera. El dominio interior no se logra en un día. Es una práctica diaria, una conversación constante con uno mismo. Cada mañana el sabio se pregunta, ¿qué controlaré hoy? ¿Y qué dejaré en manos del destino? El estoico responde con serenidad, controlaré mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, y aceptaré todo lo demás como parte del orden natural. El judío responde con fe, haré mi parte con rectitud, y confiaré en que Dios hará la suya con justicia. Ambas respuestas nacen del mismo lugar. La humildad de reconocer nuestros límites y la fe en algo más grande que nosotros. Dominarse no es aislarse del mundo, sino actuar en él sin perder la calma. Es estar en medio del ruido y seguir escuchando. La voz interior que te recuerda quién eres. Esa voz no grita, susurra. Te dice, no reacciones, espera, observa, respira. Y en ese instante el impulso se convierte en conciencia. Ahí ocurre el milagro del autocontrol. El dominio interior es una forma de oración silenciosa. Cada vez que eliges no ceder al enojo, estás diciendo, confío en que no necesito vengarme, porque mi paz vale más que mi orgullo. Cada vez que eliges la paciencia sobre la prisa, dices, confío en el tiempo de la vida. Cada vez que eliges la calma sobre el miedo, declaras, confío en lo que no veo. Eso es fe en movimiento. Fe expresada no con palabras, sino con templanza.
Los sabios del Talmud enseñaban que el autocontrol no es solo una virtud, es un servicio espiritual. Cuando dominas tu mente, estás honrando al Creador que te dio razón y voluntad. Estás utilizando tus dones como fueron diseñados, para construir, no destruir, para elegir la luz sobre la sombra. Y los estoicos añadirían: cada emoción dominada es una victoria sobre el caos, cada impulso vencido, un paso hacia la libertad. Porque la libertad no es hacer lo que quieras, es no ser esclavo de lo que sientes. Practica esto. Cuando sientas ira, detente antes de hablar. Cuando sientas miedo, respira antes de decidir. Cuando sientas deseo, pregúntate si lo necesitas o solo lo anhelas por vacío. Cada pausa consciente es un acto de poder. Cada silencio es una oración. Dominarte no significa no sentir. Significa sentir con sabiduría. Y eso es lo más cercano que existe a la paz interior. Repite conmigo esta afirmación. Me gobierno a mí mismo. Mi mente es mi templo. Mi calma es mi fe. No hay mayor acto de devoción que mantenerte en equilibrio mientras el mundo se tambalea. No hay oración más sincera que la serenidad ante lo inevitable. Y no hay fe más fuerte que la de quien confía en su propósito incluso cuando no entiende el camino. Así como el río no lucha contra la roca, sino que la moldea con paciencia, tú también puedes moldear tu carácter con constancia y calma. Cada día, cada pensamiento, cada reacción consciente es una piedra colocada en el templo de tu espíritu. El dominio de uno mismo no es el final del camino, es el comienzo de una vida guiada por propósito, sabiduría y confianza. Porque cuando logras gobernarte, ya no necesitas controlar nada más. Acepta el destino como voluntad divina. Cierra los ojos y piensa en todo aquello que has intentado controlar. Personas, resultados, tiempos, caminos que no salieron como esperabas. ¿Recuerdas cuánta energía invertiste resistiendo lo inevitable? Esa lucha silenciosa entre lo que deseas y lo que es, esa tensión constante entre el quiero y el debo aceptar. Ahí nace el sufrimiento, no en lo que sucede, sino en nuestra negativa a aceptar lo que ya es. Los estoicos lo sabían. Epicteto lo dijo con claridad. No son las cosas las que perturban al hombre, sino la opinión que tiene de ellas. Y en la sabiduría judía, los antiguos maestros enseñaron lo mismo con otras palabras. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Ambas frases apuntan al mismo corazón de la sabiduría. Aceptar el destino no es rendirse, es confiar, es soltar la ilusión de que controlas el plan y aprender a fluir con la corriente de lo divino. El amor fati de los estoicos, ama tu destino, no era una frase poética, era una práctica espiritual. Significaba mirar todo lo que ocurre, incluso el dolor, y decir, esto también forma parte del camino que me fue dado. En el judaísmo esa actitud tiene un nombre, bitajón, confianza plena. Una fe que no necesita entender para descansar en paz. El sabio no pregunta ¿por qué? Y pregunta ¿para qué? Porque sabe que incluso lo que parece una pérdida puede ser una enseñanza disfrazada. El estoico acepta porque comprende el orden natural del universo. El justo confía porque ve la mano de Dios detrás de ese orden. Uno llama Logos, el otro llama Hashem, pero ambos hablan de lo mismo. Una inteligencia superior que dirige la sinfonía de la vida. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has sufrido más por resistir que por el hecho en sí? Cuando te aferras a cómo deberían ser las cosas, te enfrentas a una pared invisible, la realidad. Y en ese choque se desgasta tu paz. Aceptar no es conformarse, es alinearse. Alinear tu mente con el ritmo del universo. Tu voluntad con la voluntad divina. Es actuar con virtud, pero sin ansiedad por el resultado. Marco Aurelio lo decía así. Lo que ocurre debía ocurrir. Si no podía evitarse, era necesario. Y en los Salmos se repite el mismo eco. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Salmo 46:10. El sabio no se desespera ante lo inesperado. Sabe que incluso el caos tiene propósito. Cada puerta que se cierra te protege de un camino que no era para ti. Cada demora prepara tu carácter.
Cada pérdida despierta una parte de ti que dormía. En lugar de preguntar ¿por qué a mí?, pregunta ¿qué quiere enseñarme esto? Esa pregunta convierte el dolor en maestro y la fe en acción consciente. Aceptar el destino no significa dejar de actuar, significa actuar con el corazón en calma, sabiendo que haces tu parte y sueltas el resto. Los estoicos lo llamaban diferenciar lo que depende de ti de lo que no depende de ti. La sabiduría judía lo resume así: haz lo que está en tus manos y confía en aquel que sostiene lo que no puedes. Cada vez que eliges confiar, algo dentro de ti se aligera. Cada vez que aceptas lo que llega, sin resistencia, la mente se aquieta. Y cuando la mente se aquieta, el alma puede escuchar. Porque solo en la calma puede revelarse la dirección correcta. El miedo grita, ¿y si no sale bien? La fe responde, ¿y si esto también forma parte del bien? Esa es la diferencia entre el alma inquieta y el alma libre. El alma libre entiende que no hay error en el plan, solo caminos que enseñan. Practica esto. Cuando algo te inquiete, repite en silencio: esto también es parte de mi camino. Y cuando algo no salga como esperabas, di: no lo entiendo aún, pero confío. Y cuando sientas que pierdes el control, respira y recuerda, no necesitas controlar, solo comprender y seguir con propósito. Cada repetición de fe es un acto de entrega. Cada entrega fortalece tu espíritu. Recuerda, aceptar no es pasividad, es madurez. No es renunciar, es rendirse con conciencia, porque cuando te rindes a la voluntad divina, no te debilitas. Te alineas con la fuerza más grande del universo. Tanto el estoico como el creyente encuentran libertad en la misma idea. La vida no te pertenece, te fue prestada para aprender, servir y crecer. Y cuando lo entiendes, ya no hay razón para resistir, solo para agradecer. Repite conmigo: acepto lo que llega, confío en lo que se va y agradezco lo que permanece. Esa frase es una declaración de poder y de fe, porque solo quien confía en el propósito puede vivir con verdadera serenidad. Y cuando aceptas el destino como voluntad divina, descubres lo que los sabios siempre supieron: que no todo lo que duele es castigo, a veces es dirección, y que no todo lo que se va te quita, a veces te libera. El día en que aprendas a ver la mano de Dios en lo que no entiendes y la enseñanza en lo que duele, ese día habrás dominado una de las virtudes más altas del alma humana, la fe tranquila. No la fe que exige milagros, sino la que convierte cada suceso en un milagro en sí mismo. Esa es la aceptación del sabio. Esa es la confianza del justo. Esa es la paz del alma que ya no necesita preguntar por qué, porque sabe que todo, absolutamente todo, tiene su momento perfecto bajo el cielo. Piensa en una herida que aún no ha sanado del todo. Puede que haya pasado tiempo, pero si la recuerdas y aún duele, esa herida todavía guarda una enseñanza que no has escuchado por completo. El ser humano tiene la tendencia a huir del dolor. Nos enseñaron que el sufrimiento es algo que debe evitarse, que si algo duele hay que taparlo, distraerse o escapar. Pero tanto los estoicos como los sabios del judaísmo comprendieron algo mucho más profundo. El sufrimiento no llega para destruirte, sino para purificarte. En el Talmud está escrito: el sufrimiento purifica al justo. Y Séneca escribió siglos después: el fuego prueba el oro y la adversidad prueba al hombre. Distintos caminos, la misma verdad. El alma se forja a través de la dificultad. Nada que valga la pena nace sin esfuerzo, sin presión o sin dolor. El sufrimiento es un lenguaje del alma. Cuando la vida quiere que crezcas, no te habla con comodidad, te habla con desafíos, con pérdidas, con pruebas. Cada situación dolorosa tiene una misión: mostrarte una parte de ti que necesita ser fortalecida, una creencia que debe morir o una virtud que aún no ha despertado. Marco Aurelio lo entendía cuando escribió: lo que obstaculiza la acción, adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. La sabiduría judía enseña algo similar. Donde hay caída, hay oportunidad de ascenso. Midrash, ambas visiones, nos recuerdan que no hay tropiezo sin propósito, que incluso el dolor más grande puede transformarse en crecimiento.
Si lo miras desde la conciencia, no desde la queja, el sufrimiento no te hace débil, te muestra tu fortaleza. Cada lágrima tiene valor si te conduce a la reflexión. Cada pérdida tiene sentido si te empuja hacia una comprensión más alta. Los sabios no buscan el dolor, pero cuando llega, no lo maldicen, lo honran. Porque saben que el alma se expande en la oscuridad, que solo quien conoce la noche aprende a apreciar la luz del amanecer. En el judaísmo, la oscuridad nunca es el final, es el comienzo del día. El calendario hebreo empieza con la caída del sol, no con su salida, porque el orden espiritual es distinto. Primero viene la noche, luego la luz, primero la prueba, luego la claridad. ¿No es eso lo mismo que enseña el estoicismo? Que primero viene la disciplina, la renuncia, la dificultad y después la sabiduría. Epicteto, quien nació esclavo, no rechazó su dolor, dijo: haz uso de lo que te ocurre. Si no puedes cambiarlo, transfórmalo en virtud. Y los sabios del Talmud dirían: aquel a quien Dios ama lo disciplina, porque lo ve digno de aprender. El sufrimiento, cuando se observa desde el ego, parece injusto, pero cuando se observa desde el alma, se revela como una oportunidad. Cada herida puede ser el inicio de una transformación, si eliges mirarla con humildad y apertura. Hay dos formas de vivir el dolor: resistiéndolo o comprendiéndolo. La resistencia multiplica el sufrimiento, la comprensión lo disuelve. Cuando lo aceptas, el dolor se vuelve maestro. Cuando lo niegas, se vuelve carcelero. El estoico y el justo eligen aprender. Uno lo hace desde la razón, el otro desde la fe. Pero ambos saben que cada caída lleva consigo una semilla de crecimiento. Practica esto. Cuando te enfrentes al dolor, no te preguntes ¿por qué a mí?, sino ¿qué quiere enseñarme esto? Escríbelo. Busca el sentido detrás de la herida. Tal vez debas aprender paciencia, tal vez debas soltar una expectativa, o tal vez debas fortalecer tu fe. Cuando entiendes la enseñanza, el dolor pierde su poder destructivo. Ya no te define, te moldea, y lo que antes parecía castigo se revela como bendición. El sufrimiento también bendice, porque te obliga a mirar hacia adentro, a encontrar una fuerza que no sabías que tenías, a dejar de depender de lo externo y reconectarte con lo eterno. El alma no evoluciona en la comodidad, crece en la incomodidad, en la pérdida, en la duda, porque ahí aprende a confiar, a esperar, a amar sin condiciones. En la tradición judía se dice: Dios está más cerca del corazón roto. Y Marco Aurelio, siglos después, escribió: lo que ocurre al hombre ocurre para el bien del universo. Acepta lo que llega como parte del todo. No son frases de resignación, son himnos de fortaleza. Ambas expresan una verdad inmutable. No hay crecimiento sin dolor, y no hay dolor sin propósito. Repite conmigo: el sufrimiento no me quita, me revela. No me rompe, me moldea. No me aleja de la fe, me acerca a ella. Cada vez que recuerdes esa frase, recuerda también que no estás siendo castigado, estás siendo purificado, como el metal que pasa por el fuego para brillar más fuerte. Y cuando pase el dolor, porque siempre pasa, mirarás atrás y entenderás: sin esa herida no habrías despertado tu poder, sin esa oscuridad no habrías valorado la luz. Por eso, el sabio no maldice sus cicatrices, las honra, porque cada una es prueba de que sobrevivió al fuego. Y aún así eligió seguir amando, seguir creyendo, seguir caminando. El sufrimiento también bendice, porque lo que hoy te duele, mañana puede ser la razón por la que otro no se rinda. Y entonces entenderás que tu dolor tuvo un propósito mayor: convertirte en guía, en luz, en ejemplo. Y ese día, cuando mires atrás, no dirás por qué sufrí, sino gracias por no dejarme igual. El silencio es el lenguaje del sabio. No el ruido del mundo, sino lo que hay debajo de él. Ese espacio donde todo se detiene, donde la mente deja de hablar y el alma por fin puede respirar. Ahí vive el silencio, no como ausencia de sonido, sino como presencia de conciencia. El silencio no es vacío, es el lugar donde las respuestas se esconden, donde la sabiduría florece sin necesidad de palabras. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones:
Habla solo si tus palabras son mejores que el silencio. Y en la tradición judía, los sabios del Talmud enseñaban: he aprendido mucho de mis maestros, más de mis compañeros, pero de mis discípulos he aprendido aún más. Y de todos, el silencio me ha enseñado lo más valioso. Dos caminos distintos, una misma verdad. El sabio no busca hablar, busca entender. Vivimos en una época donde el silencio asusta. Las personas llenan los vacíos con ruido, con pantallas, con opiniones, con prisa. Tienen miedo de quedarse a solas con sus pensamientos, porque el silencio obliga a escuchar lo que evitan. Sus dudas, sus heridas, sus deseos no resueltos. Pero el silencio no llega para atormentarte. Llega para mostrarte quién eres realmente. Sin máscaras, sin distracciones. Epicteto lo decía así: no es el que habla mucho el que sabe, sino el que escucha con atención. Y el rey Salomón escribió: aun el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Proverbios 17:28. Ambos sabían que el ruido del ego apaga la voz del alma, y que quien no sabe callar nunca podrá escuchar lo esencial. En el silencio aprendes a observar. El mundo se vuelve más claro cuando no lo interrumpes con juicios. Descubres que muchas cosas se resuelven solas, si dejas de intentar controlarlas con palabras. El silencio es también una forma de humildad. Reconocer que no lo sabes todo, que hay cosas que solo se entienden cuando el ruido se detiene. En ese espacio, el alma se vuelve receptiva, como una vasija que se prepara para recibir nueva luz. En el Talmud se dice: el silencio es una cerca para la sabiduría. Significa que las palabras deben salir con cuidado, que cada una debe tener propósito. El sabio mide lo que dice, porque sabe que hablar sin conciencia es derramar energía vacía. Piensa cuántas veces has perdido la paz, por responder rápido, por discutir cuando bastaba con observar, por querer tener la razón cuando lo que necesitabas era calma. El silencio no siempre es cobardía, a veces es coraje. El coraje de no reaccionar, el coraje de elegir paz antes que orgullo. Marco Aurelio decía: el mejor modo de vengarse es no parecerse a quien te hizo daño. Y a veces, la forma más alta de no parecerte a tu agresor es guardar silencio. No porque no tengas respuesta, sino porque has comprendido que no todo merece una. Practica esto. Cuando alguien te provoque, guarda silencio. Observa qué emociones surgen en ti. Ese instante revela más sobre tu carácter que cualquier discusión. Cuando sientas ansiedad, no la combatas con ruido. Siéntate, respira, escucha tu interior. El silencio no te destruye, te depura. Y cuando no sepas qué decisión tomar, calla. La mente necesita quietud para que la sabiduría pueda hablar. El alma no grita, susurra. Y solo quien ha aprendido a callar puede oírla. En el silencio también está Dios. En la tradición judía se dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí, no hubo trueno ni viento, sino un susurro apacible. Ahí, en ese leve sonido del alma, se reveló lo divino. Dios no siempre se manifiesta con poder o ruido. A veces se muestra en la quietud del corazón, cuando dejas de pedir y empiezas a escuchar. El estoico lo llamaría el logos, la razón universal que ordena todo lo que existe. Ambos hablan de lo mismo, una inteligencia superior que solo se percibe cuando la mente humana se aquieta. El silencio es oración sin palabras, es fe sin discurso, es sabiduría en reposo. Por eso, el sabio no necesita convencer, su calma es su argumento. El justo no necesita proclamar su fe, su serenidad la manifiesta. El silencio no es ausencia de acción, es acción en su forma más elevada, la de quien actúa sin ruido, la de quien comprende que lo esencial no se grita, se encarna. Repite conmigo: mi silencio es mi fortaleza. En el silencio encuentro a Dios. En la quietud, mi alma se ordena. Cada vez que eliges callar donde antes reaccionabas, te vuelves más fuerte. Cada vez que escuchas en lugar de hablar, te haces más sabio. Cada vez que haces silencio interior, Dios encuentra espacio para habitar en ti. El silencio es el lenguaje del sabio, porque es el único lenguaje que no se puede falsificar. Solo quien ha conquistado su ruido interno puede hablar desde la verdad. Así que, la próxima vez que la vida te pida una respuesta, recuerda, no siempre es el momento de hablar. A veces, la respuesta más alta es permanecer en calma.
porque el sabio sabe algo que los demás olvidan. El silencio no es ausencia, es presencia en su forma más pura. Y ahí, en esa quietud donde el mundo calla, el alma finalmente puede decir, ahora entiendo. La paciencia es más fuerte que la fuerza. Vivimos en una época donde todos quieren resultados rápidos. Queremos respuestas hoy, recompensas ahora, cambios inmediatos. Confundimos velocidad con progreso y urgencia con importancia. Pero el sabio sabe algo que el impaciente nunca entenderá. La fuerza mueve montañas, pero la paciencia las atraviesa. La fuerza puede imponerse por un instante, pero la paciencia gobierna el tiempo. Y quien gobierna el tiempo, gobierna el destino. Salomón lo expresó así: mejor es el paciente que el valiente. Mejor quien domina su espíritu que quien conquista una ciudad. Los estoicos enseñaron lo mismo: no sucumbas a la impaciencia. Todo crece en su propio ritmo. Marco Aurelio: hay cosas que la vida jamás regalará a los apresurados. Claridad, madurez, sabiduría, paz, propósito, resiliencia. La prisa quiere resultados. La paciencia construye carácter. El impaciente exige. El sabio comprende. El impaciente se desespera ante el silencio. El sabio se sumerge en él porque sabe que allí nacen las revelaciones. El impaciente ve obstáculos. El sabio ve entrenamiento. El impaciente quiere el fruto antes de sembrar. El sabio siembra, cuida, espera y confía. El impaciente pierde lo que quiere por la ansiedad de controlarlo. El sabio lo gana porque sabe esperar sin perder su paz. Lo que está destinado para ti no llegará antes de tiempo, pero tampoco llegará tarde. La impaciencia no acelera lo correcto, solo te desgasta y te vuelve ciego a la enseñanza oculta. El tiempo es el bisturí de Dios y de la razón. Corta lo superficial, pule lo profundo, revela lo verdadero. Y a veces te retiene no para castigarte, sino para fortalecerte, para protegerte, para prepararte. Recuerda esto: la semilla no maldice la tierra por no florecer en el primer día. Se hunde, se deshace, muere, y solo entonces renace más fuerte. Así también tu alma. El que huye del proceso nunca conocerá el resultado verdadero. El que abraza el proceso, aunque duela, siempre cosechará más de lo que imaginó. Paciencia no es pasividad. Es acción constante sin desesperación. Es trabajar mientras esperas. Es creer aunque no veas señales. Es avanzar aunque no haya aplausos. Es confiar aunque no entiendas. El mundo grita, corre, intenta, exige, presiona. La sabiduría susurra, respira, piensa, actúa, confía. Quien se adelanta al tiempo pierde. Quien camina con él lo trasciende. Y sí, habrá momentos en los que dudarás. Momentos donde todo parecerá detenido. Donde el silencio pesará, donde la incertidumbre tocará tu puerta. En esos momentos recuerda esto: lo que estás esperando también está esperando, por el momento exacto para encontrarte. Salomón hablaba de tiempos para cada propósito. Los estoicos hablaban de alinearse con la naturaleza. Ambos entendían que la prisa no acelera la verdad, solo alimenta la ansiedad del ego. Cuando la duda llegue, no preguntes: ¿cuándo llegará lo que quiero? Pregunta: ¿quién debo convertirme mientras espero? Porque la espera no es castigo, es formación. Y la paciencia no solo te da lo que deseas, te transforma en quien merece recibirlo. Sé paciente, no porque la vida te deba, sino porque tú estás creciendo mientras esperas. La humildad revela la verdad. La verdad no se revela al soberbio, no se entrega al orgulloso, ni a quien cree que ya lo sabe todo, ni al que camina inflado por sus propios logros. La verdad se acerca a los humildes, a los que escuchan antes de hablar, a los que preguntan antes de juzgar, a los que reconocen que aún están aprendiendo, a los que comprenden que la grandeza no se presume, se demuestra. Salomón escribió: con los humildes está la sabiduría. Y Marco Aurelio, emperador y filósofo, dijo: el orgullo es ignorancia. La humildad es claridad. No importa cuántos libros leas, cuántos títulos tengas, cuántos logros hayas alcanzado. Si el orgullo gobierna tu espíritu, tu visión estará siempre nublada, porque el ego cierra puertas, la humildad las abre. El soberbio vive ciego sin saberlo. El orgulloso cree que ve todo, pero está rodeado de espejos falsos.
Todo lo interpreta desde su propio ego. Cree que merece más, que vale más, que sabe más, y que nadie puede enseñarle. El soberbio grita su grandeza porque en el fondo teme no tenerla. El humilde no necesita proclamarse. La verdad lo acompaña en silencio. El soberbio teme ser corregido. El humilde agradece ser pulido. El soberbio se ofende con la verdad. El humilde se transforma con ella. Quien no acepta guía, camina hacia el abismo creyendo que avanza en gloria. La humildad no te hace pequeño, te hace ilimitado. Ser humilde no es pensar menos de ti, es dejar espacio para seguir creciendo. Es admitir que tu visión es valiosa, pero no absoluta. Es saber que tu experiencia te formó, pero no te completó. El humilde puede aprender de todos, del sabio y del niño, del maestro y del desconocido, del triunfo y del error, del silencio y del dolor. El ego te encierra, la humildad te expande. El humilde no compite, observa y mejora. La soberbia mira al mundo para compararse. La humildad mira al mundo para comprender. El soberbio pregunta, ¿quién es mejor? El humilde pregunta, ¿qué puedo aprender? El soberbio quiere aplausos. El humilde quiere crecimiento. Por eso el soberbio envejece sin sabiduría y el humilde envejece en revelación continua. La humildad atrae bendición y claridad. Dios no habita en la soberbia, habita en el corazón que sabe inclinarse. Cuando te humillas voluntariamente, tu espíritu se vuelve fértil. Las enseñanzas entran, la sabiduría germina, la verdad florece. Pero cuando te exaltas, tu mente se endurece, tu oído se cierra, tu alma se seca. El orgulloso choca contra la vida, el humilde fluye con ella. La vida humilla para enseñar o para salvar. Si no eliges humillarte, la vida tendrá que hacerlo por ti, no como castigo, sino como medicina. Hay caídas que llegan para destruir el orgullo y salvar el alma. Hay pérdidas que ocurren para recordarte lo que realmente importa. Hay momentos en que la vida te arrodilla, solo para enseñarte a mirar hacia arriba. El sabio se inclina por decisión, el necio es doblado por obligación. Caminar humilde te vuelve invencible por dentro. La humildad no significa debilidad, significa seguridad interior. Cuando tu valor no depende de la opinión ajena, eres libre. Cuando puedes decir, no sé, te abres a saber más. Cuando dejas de probar tu grandeza, tu espíritu descansa. Y cuando no necesitas reconocimiento externo, la vida te lo entrega sin pedirlo. La humildad te da paz, claridad, crecimiento, poder real. El poder que nace de verdad y no de ego. Inclínate para elevarte, calla para comprender, aprende para crecer, humíllate para ser exaltado en espíritu. La humildad no es un camino de pérdida, es el camino más directo hacia la grandeza verdadera. Antes de buscar ser entendido, busca entender. Todos queremos ser escuchados. Todos queremos que nuestra verdad importe, que nuestras ideas sean aceptadas, que nuestra voz sea valorada. Pero el sabio sabe algo que el mundo moderno pareciera haber olvidado. Tu misión no es que todos te entiendan. Tu misión es aprender a entender primero, porque el ego quiere ser escuchado, pero el alma quiere comprender. La persona inmadura exige ser comprendida. La persona sabia aprende a escuchar. El orgulloso habla para imponerse. El sabio escucha para iluminarse. El impaciente interrumpe. El sabio investiga la intención detrás de las palabras. El necio cree que ganar una discusión es poder. El sabio sabe que ganar claridad es libertad. Salomón lo expresó así: el necio no desea entender, sino solo expresar su opinión. Y los estoicos enseñaron: no pierdas tiempo debatiendo con quien no busca verdad, sino victoria. Ambos sabían que gran parte del sufrimiento humano nace de una guerra de egos disfrazada de diálogo. Cuando escuchas de verdad, algo cambia en ti. Entender no significa estar de acuerdo, significa mirar más allá de ti mismo. Comprender no es rendirse, es evolucionar. Quien escucha con humildad aprende del mundo. Quien escucha con soberbia solo se escucha a sí mismo. Y dime, ¿qué puede aprender alguien que solo oye su propia voz? Nada crece cuando se repite. Todo crece cuando se escucha. La verdad no teme el silencio. Muchos hablan porque temen callar. Temen ser vulnerables. Temen perder control.
Temen que su idea se derrumbe si no la defienden. Pero el sabio sabe que la verdad no necesita gritar. Se sostiene sola. Respira en el silencio. Vive en la observación calma. Cuando callas, ves con más claridad. Cuando escuchas, comprendes con más profundidad. La sabiduría entra cuando el ruido interno se apaga. Escuchar es un acto espiritual. No escuchas con los oídos, escuchas con el corazón. Escuchar no es reacción, es presencia, es respeto, es mirar al otro como alma, no como enemigo. A veces, entender al otro te revela algo sobre ti mismo. Tu capacidad de empatía, tu nivel de madurez, tu dominio sobre tu ego. Porque no se trata de quién tiene la razón, se trata de quién tiene la paz. El que escucha gobierna su emoción. Cuando buscas primero entender, no reaccionas por impulso, no te precipitas a defenderte, no te encierras en tu perspectiva. Aprendes a respirar antes de juzgar, a observar antes de responder, a comprender antes de corregir. Eso es dominio, eso es grandeza, eso es fuerza silenciosa. El que busca imponer su verdad pierde, el que busca comprender crece. Entender protege tu energía. No todo merece respuesta. No todo conflicto requiere tu espada. A veces lo más sabio es decir, comprendo tu punto, lo respeto, y retirarte en paz. La mente que busca entender ve posibilidades. La mente que busca imponerse solo ve guerra. Conectar es más poderoso que vencer. La verdadera victoria es la claridad interior. Cuando dejas de luchar por ser entendido, te liberas. Cuando eliges comprender antes que reaccionar, maduras. Cuando escuchas sin interrumpir, te expandes. Y cuando hablas después de escuchar, tu palabra tiene peso, tu presencia tiene fuerza, tu silencio tiene autoridad. Entender es un acto de humildad. Ser entendido es una consecuencia. Primero comprende, primero observa, primero escucha. Porque el que aprende a entender se convierte en alguien que siempre tiene algo valioso que decir. El corazón tranquilo es vida. Hay corazones que laten, pero no viven. Viven acelerados, tensos, llenos de ruido, preocupaciones, comparaciones, miedos, culpas, expectativas. Hay quienes respiran pero jamás descansan. En un mundo que idolatra la prisa, la intensidad y la competencia, un corazón tranquilo se ha vuelto un tesoro raro y, sin embargo, es la mayor riqueza que un ser humano puede poseer. La verdadera vida no está en correr, sino en saber cuándo detenerse. No está en conquistar el mundo, sino en conquistarte a ti mismo en silencio. Salomón dijo, un corazón apacible es vida para el cuerpo, y los estoicos enseñaron, la tranquilidad viene cuando controlas lo que puedes y aceptas lo que no puedes. Ambos sabían que la tormenta que más destruye no es la que viene de fuera, sino la que se forma dentro. La mente inquieta inventa enemigos. Cuando la mente no está en calma, cualquier palabra hiere, cualquier comentario duele, cualquier demora desespera, cualquier silencio se interpreta como rechazo, cualquier error parece fatal. Pero cuando tu corazón está en paz, nada externo puede gobernarte. Las olas pueden golpear, pero no hunden tu barco, porque el peligro nunca es la tormenta, el peligro es no tener ancla. El corazón tranquilo no es un corazón vacío, no confundas calma con apatía. No es frialdad, no es debilidad, no es indiferencia, es presencia, es firmeza interna, es saber quién eres, qué te guía, qué merece tu energía y qué no. Es la serenidad que nace cuando confías más en tu propósito que en tus emociones pasajeras. Es mirar la vida y decir, nada externo tiene el poder de romper mi centro. Un corazón agitado hace errores caros. Cuando el alma está inquieta buscas alivio rápido. Hablas sin pensar, actúas sin medir, gastas sin razón, amas sin criterio, reaccionas sin sabiduría. Pero cuando el corazón está tranquilo, ves más claro, piensas más profundo, sientes más limpio, vives más consciente. La calma es una forma de inteligencia, la paz es una forma de fuerza. Cultivar calma es trabajo espiritual. El sabio no espera a que el mundo sea perfecto para tener paz. La construye dentro de sí, como un santuario sagrado. Oración, silencio, meditación, gratitud, respiración, reflexión, son ladrillos invisibles que el necio no entiende,
pero que el sabio usa para construir fortaleza eterna. Salomón buscaba a Dios en silencio. Marco Aurelio buscaba claridad en la reflexión. Diferentes caminos, misma verdad. La paz no viene de afuera, se crea adentro. Protégete del ruido del mundo. Hoy todos hablan, todos opinan, todos gritan, y casi nadie escucha. El corazón tranquilo escoge silencio sobre ruido, profundidad sobre distracción, sabiduría sobre estímulo, propósito sobre ego. Se aparta cuando es necesario, no para huir, sino para afilar su espíritu. La soledad para el sabio no es abandono, es entrenamiento. Ahí nace visión, ahí nace fortaleza, ahí nace calma verdadera. La calma te vuelve poderoso, porque mientras otros reaccionan, tú eliges. Mientras otros se alteran, tú observas. Mientras otros se pierden en sus emociones, tú encuentras claridad en las tuyas. Un corazón tranquilo hace que el mundo parezca menos amenazante, no porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste por dentro. El control emocional es el verdadero control. Aspira a la paz interna más que al triunfo externo. Porque cuando el corazón está en calma, todo en la vida encuentra su orden. No busques un mundo sin tormentas. Busca un corazón que no se hunda en ellas. Tus palabras construyen o destruyen. Hay dos herramientas que pueden crear mundos o destruirlos: la mente y la lengua. Pero la lengua es peligrosa cuando la mente no está gobernada. Porque la palabra es flecha. Una vez liberada ya no vuelve. Puede sanar un corazón o destrozarlo. Puede inspirar o aplastar. Salomón lo dijo con claridad divina. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Los estoicos lo entendieron también. Epicteto enseñaba que antes de hablar, preguntes si lo que vas a decir es verdadero, necesario y bueno. Pero en un mundo donde todos quieren ser escuchados, muy pocos quieren ser sabios. Muchos hablan sin pensar, opinan sin entender, critican sin construir. Confunden ruido con fuerza y terminan vacíos. La palabra irresponsable es veneno. Primero envenena la mente que la pronuncia, luego el ambiente donde cae. Quien habla sin control se hiere a sí mismo sin saberlo, porque cada palabra es semilla y tarde o temprano vuelve a ti en forma de fruto. Hay momentos en los que callar es sabiduría. Hay palabras que se ahogan antes de nacer, porque nacen del ego, de la rabia, del orgullo. Cuando hablas desde la herida, hieres. Cuando hablas desde el alma, edificas. La lengua mueve más destino que las manos. Una palabra dicha con ira puede destruir años de confianza. Una palabra dicha con amor puede rescatar un corazón en ruinas. Cada vez que hables, pregúntate, ¿estoy creando o destruyendo? ¿Estoy guiando o confundiendo? ¿Nace esto de la luz o de la sombra que llevo dentro? El sabio cuida su boca como quien cuida un templo. No malgasta palabras, no dispara juicios, no responde desde el impulso. Muchas veces, la mejor respuesta es el silencio, no porque no tengas razón, sino porque tu paz vale más que un argumento ganado. Salomón enseñó que incluso el necio parece sabio cuando calla. Los estoicos dijeron que no puedes recuperar una palabra imprudente. Ambos sabían que la palabra más poderosa es la que eliges no decir. Pero cuando hables, habla con propósito. Habla para sanar, no para herir. Habla para enseñar, no para humillar. Habla para traer claridad, no para confundir o presumir. Las palabras correctas iluminan, limpiarán tu alma antes de llegar a los oídos de otro. Son lámpara, no sombra. Puente, no muro. Piensa en esto. Nadie recuerda el ruido, pero todos recuerdan las palabras que cambiaron su vida. A veces, una sola frase puede despertar a un espíritu dormido y una sola ofensa puede apagarlo para siempre. Tu voz es herramienta divina. Úsala como un rey que sabe construir su reino, no como un niño que lanza piedras sin entender lo que rompe. Hablar es fácil, pero hablar con sabiduría, eso es dominio espiritual. El sabio escucha más de lo que dice. Piensa antes de responder. Habla después de observar su corazón. Porque sabe que no basta con tener razón. Hay que tener propósito. No basta con ganar una discusión. Hay que ganar paz.
Construye con cada palabra. Calla cuando tu ego quiera gritar. Habla cuando tu alma tenga algo digno que ofrecer, porque aquello que sale de tu boca termina modelando tu destino. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está despertando. Has escuchado la voz de Salomón, la disciplina de los estoicos y la sabiduría eterna que ha guiado a las almas más fuertes de la historia. No necesitas entenderlo todo hoy. La sabiduría no entra como un rayo, entra como una semilla, y si la riegas cada día, te dará claridad, paz y propósito cuando más lo necesites. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete ahora mismo y acompáñame en este camino donde la filosofía antigua cobra vida para los tiempos modernos. Y no te detengas aquí. Hay más videos esperando por ti, cada uno con enseñanzas que pueden transformar tu manera de pensar, de sentir y de vivir. Haz clic en el siguiente video y sigue fortaleciendo tu mente, tu espíritu y tu corazón. Nos vemos ahí, sabio.